Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación, Pastor Chayán López. Qué gusto y les saludamos desde México a todos, iglesia. Me parece maravilloso que en este tiempo, en este tiempo de pandemia, ha sido en realidad aprovechado por el Señor para unirnos de una manera global como cuerpo de Cristo. Saben, he hecho muchos amigos en este tiempo de pandemia. He tenido la oportunidad de conocer siervos y ministros que me inspiran y que me bendicen también por su amistad. Así que te agradezco, es un honor estar aquí con ustedes, Pastor Chayán, y con la iglesia, y les saludamos de otras partes donde puedan estarse conectando. Y bien, pues voy a compartir esta palabra, este tema aquí en Ensanchamiento 2021, justificación por la fe. Justificación por la fe y la verdad les felicito por esta conferencia, Ensanchamiento, por este tiempo de primicias, en este comienzo de año, dar al Señor lo primero en este comienzo del año, rendirle nuestra vida, nuestro corazón, y rendirnos a sus propósitos y a los planes que Él tiene para este tiempo profético. Así que quiero comentar con ustedes que, en primer lugar, como introducción, que esta temporada que estamos viviendo es un tiempo de cumplimiento profético en las naciones, y que este es un tiempo de ensancharnos en el poder profético de la palabra de Dios. En nuestro calendario gregoriano que rige en el occidente, este es el año 2021, pero en el calendario hebreo estamos hablando de otra medición de tiempo. En el calendario hebreo, este es el año 5781, y estamos hablando en el calendario hebreo de una nueva década, el 80, que se escribe con la letra pi en hebreo. Es un carácter que tiene la forma de una boca, y por esas razones que tiene un significado profético esta década, la década de la boca, de la palabra, de la comunicación. Significa mensaje, golpe, filo, y tiene que ver con lo que Dios está hablando en este tiempo a nuestras vidas. Y el número 1, que sería el año 1 de esta década de la boca, representa la unidad, la unión, porque recuerdan que Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno. Y también Jesús, cuando oraba por sus discípulos, les decía: Padre, que ellos sean uno, para que el mundo te conozca, para que el mundo crea. Así que estamos hablando de un tiempo de cumplimiento profético y necesitamos ensancharnos en este comienzo de año, porque Dios está hablando de una manera poderosa. Estaba yo viendo la estadística que tienen en Panamá del comportamiento de esta pandemia. Yo me sorprendía de ver, Pastor Chayán, que en Panamá realmente las cosas no están tan graves, aunque el repunte de los contagios ha estado en aumento, por lo que se ve, y no se ha detenido. Pero, ¿saben? En Panamá se están registrando eh, poco más de poco más de 4,000 fallecimientos, mientras que en México estamos ya alcanzando los 140,000 fallecimientos por esta pandemia. Y creo yo que, aunque en Panamá las cosas no están tan graves, sin embargo es amenazante el tiempo que estamos viviendo en Latinoamérica y en todo el mundo, en Centroamérica y en todo el continente. Así que este es el tiempo, querida iglesia, de ensanchar nuestro corazón con la palabra de Dios, con el amor de Dios, porque a nosotros está abrir nuestro oído a la palabra. Nuestro corazón y nuestro entendimiento estará teniendo un ensanchamiento para poder vivir el cumplimiento que Dios tiene para estos últimos tiempos. Yo estoy seguro que estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, y que tenemos que estar preparados. Por eso es que creo que el tema del día de hoy también nos va a capacitar, nos va a fundamentar en nuestra fe, porque el justo por la fe vivirá.
y también es un tema que nos va a permitir estar capacitados para anunciar la gran y la buena noticia de Jesucristo, el Evangelio de nuestra salvación. Recuerden que la palabra evangelio significa buena noticia y nosotros somos portadores y hemos recibido esta grande y maravillosa noticia que a través de Cristo Jesús el Señor nos ha salvado. Él nos ha rescatado de la maldad de este mundo destructivo para llevarnos a la vida nueva y abundante en Cristo. Así que recibe esta poderosa palabra para ser capacitado, inspirado, para disfrutar de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y quiero pedirte que te unas conmigo para que tomemos un momento para orar y pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. ¿Qué les parece? Bendito Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos para que en esta noche tú nos bendigas con tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de hacernos vivir en tu salvación, en tu gracia. Recibimos tu poderosa palabra, Señor, que nos ha dado vida nueva y abundante y que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Te damos gracias, Señor. Recibimos tu poderosa palabra. Únete conmigo y declara lo siguiente: recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida iglesia, pues vamos a iniciar con este tema, justificación por la fe, y quiero basarlo, ahí nos va a apoyar el pastor Chayán para compartir con ustedes 4 imágenes, y la primera es el tema de esta noche, justificación por la fe. Gracias, pastor Chayán. Justificación por la fe, y vamos a ver la escritura base de este tema que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la siguiente diapositiva. La escritura nos está diciendo aquí que hemos sido justificados. Esta es una gran noticia. Y aquí tenemos que, aquí vamos a identificar la gracia de Jesucristo. Bien, vamos a mostrar las 2 siguientes diapositivas. Vamos a ver dos puntos el día de hoy. Número 1, la gracia nos hace justos. La gracia nos hace justos. Y número 2, el nuevo estatus que hemos recibido de hijos amados y herederos de Dios. Muy bien, entonces vamos a regresar a la diapositiva de Romanos capítulo 5, verso 1, donde nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que esto es maravilloso. El libro de Romanos nos hace la presentación más completa, la presentación más clara de en qué consiste el evangelio. Yo les recomiendo que en estos días de primicias tú leas el libro de Romanos completo, de principio a fin, donde se nos da una revelación y un entendimiento de en qué consiste vivir y disfrutar el evangelio de Jesucristo. Y dice que hemos sido llamados a tener paz con Dios, porque precisamente ahora que terminó Navidad, ¿verdad? Hay una escritura que no ha sido difundida correctamente, cuando dice: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso es lo que la tradición nos ha enseñado, pero eso no es lo que dice la Biblia. Según los evangelios, lo que dice: paz y buena voluntad de Dios para con los hombres en la tierra. Así que nos estaba declarando, cuando Jesús vino al mundo la primera vez y nació en Belén, que la razón y el propósito de que él viniera era llevarnos a tener paz con Dios. Así que la Biblia dice que el deseo de Dios es reconciliarse con nosotros, porque él nos ama tanto. La Biblia dice que Dios nos ama y que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí vamos a identificar la gracia de Dios que nos hace justos. Sabemos que es por gracia que nosotros tenemos salvación. La Biblia nos dice aquí, entonces, la escritura nos dice aquí claramente que nosotros hemos sido justificados. Dice la escritura que hemos sido justificados
pues por la fe para tener paz con Dios. Entonces tenemos paz con Dios una vez que hemos sido justificados, y ser justificado es ser hecho justo, ser hecho justo. Entonces justificado es la acción de ser hecho justo. Entonces nos está hablando de la justicia de Dios y nos está diciendo que la justicia de Dios se nos ha dado como un regalo, que no podemos poner nuestra confianza en nuestras obras religiosas ni nuestras buenas obras, sino nuestra confianza debe estar en la obra de Cristo Jesús, en su sacrificio, muerte y resurrección. Así que la justicia dice que es por fe, y de esta manera tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está en esta introducción muy claramente explicado en la Biblia que entonces nosotros tenemos un llamado, por tanto, tenemos un llamado a vivir por gracia, a vivir en la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que nos hace justos. Es por medio de Jesucristo que somos justificados, y es por la fe y la confianza en su obra que nosotros llegamos a ser justos. Eso quiere decir, y es muy poderoso, lo que significa ser justos. Así que vamos a identificar que una es la justicia de los hombres y la religión, y otra es la justicia de Dios, a través de la cual nosotros somos reconciliados y tenemos paz para con Dios. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar la presentación, Pastor Chayán, y vamos aquí a continuar compartiendo con ustedes. Voy a dejar que muy bien, para poder continuar aquí lo que quiero seguir compartiendo, iglesia. Muy bien, así que cuando hablamos de la gracia es muy importante cuando hablamos aquí de la gracia en este tiempo de primicias. Lo primero que tenemos que identificar es que recordar y fundamentar que somos salvos por gracia. Esto es algo tan poderoso, saben ustedes. Hace muchos años yo tuve nuevamente un despertar de la gracia en mi vida. Cuando yo recibí a Cristo, yo estaba en la política, ¿saben? Yo estaba buscando un cambio social para México porque yo deseaba cambiar las condiciones de vida de nuestro país, y yo tomé un camino equivocado. ¿Saben? Yo era ateo. Imagínense, yo también fui comunista. Dios me rescató del comunismo, así que del comunismo al cristianismo. Y cuando yo llegué a Cristo y nací de nuevo, mi vida cambió, fue transformada. Se quitó de mi espalda una pesada carga que yo tenía, y tuve un encuentro con el Señor Jesús que me cambió, donde pude identificar el amor tan grande que Él tiene por mí, por todos nosotros. Pero en la vida cristiana yo empecé a depender mucho de mis obras, poner mucho mi confianza. Muchas veces me sentía mal por lo que hacía o por lo que no hacía, y por muchos años, aún como pastor, pues era muy duro y severo cuando yo hablaba del evangelio. Pero un día nuevamente el Señor me hizo despertar en la gracia y conocerle nuevamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero recordarles que en Juan capítulo 1, verso 16, querida iglesia, la escritura declara algo muy poderoso acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la gracia, y dice: porque de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Así que Jesús vino al mundo de parte de Dios como Dios para manifestarnos su gracia. Y la palabra, cuando se refiere a la gracia, se traduce de la palabra griega charis. Nosotros tenemos 3 hijas y la menor de ellas se llama Charis, y le llamamos así Charis porque esto inauguró un despertar de la gracia y un nuevo tiempo de gracia en nuestra vida. Así que honramos al Señor a través de nuestra hija, dándole este nombre, Charis, porque la palabra Charis del griego, del original que traduce a nuestras Biblias la palabra gracia, significa placer, alegría, gozo, deleite. La gracia se refiere a lo que sucede cuando alguien recibe un regalo. ¿Qué sucede cuando te dan a ti un regalo? Imagínate que de pronto alguien llega y te sorprende esta noche y te llega con un regalo, ¿eh? ¿Cómo te sientes cuando alguien se acerca a ti con un regalo? Wow, pues nos sorprende, pero nos pone felices, ¿no es verdad? Nos pone felices y provoca en nosotros un placer, un deleite. Así que la palabra gracia se refiere al deleite, el placer y la alegría que produce en nosotros saber que a través de Jesucristo hemos sido perdonados por Dios
y hemos sido reconciliados y ahora tenemos paz con Dios, ya no estamos enemistados. Por eso dice aquí que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así que hemos sido llamados a tomar de su gracia, a tomar y a vivir conforme a lo que ya se ha hecho a nuestro favor. Querida iglesia, ya nuestra salvación fue hecha a través de Jesucristo. No hay nada que tenemos que añadir nosotros. Ya todo se hizo por causa de Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús hizo posible que Dios nos perdonara, que Dios nos hiciera justos. Así que hay que tomar de la gracia, hay que aprender a tomar de la gracia, hay que vivir de acuerdo a lo que Dios dice que ya hizo. La Biblia lo que hace es revelar lo que ya hizo Jesucristo a nuestro favor. Y dice que es gracia sobre gracia, porque en realidad la gracia lo que hace al manifestarse en nuestra vida es manifestar la salvación total y completa de Dios. Y cuando hablamos de manifestar la salvación total, estamos diciendo que el poder de Dios se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Es una salvación total de lo que estamos hablando a través de la gracia. A través de Jesucristo, Dios nos ha dado salvación en todas las áreas, nos ha dado sanidad, nos ha dado prosperidad, nos ha dado rescate, salida, liberación, libertad, paz. Todo esto significa salvación. Así que tenemos que tomar gracia sobre gracia. Hay que tomar, no solamente quedarnos en ser perdonados por Dios, no solamente quedarnos en haber sido reconciliados, ese es tan solo el comienzo. Pero una vez que yo he sido reconciliado con Dios, ahora yo comienzo a vivir la vida nueva y abundante. Recuerdan, Jesús declaró, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús declaró, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que por mucho tiempo el enemigo nos ha robado, dice. Y lo que ha robado es la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la gracia, que es revelada en la Biblia. Y dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir, porque después que el Señor nos roba la verdad y nos roba la gracia, quedamos separados. Eso es matar, quedar separados. El enemigo es un matador de hombres que separa, busca separarte de Dios, pero para separarte de Dios primero te tiene que robar la gracia y la verdad de la gracia en la Biblia. Y una vez que te separa de Dios, dice que te destruye. Así que es tan importante, por tanto, nosotros afirmarnos en la gracia de Dios y perseverar, como se le decía a la iglesia en el principio. En Hechos 13:43 podemos ver cómo en su primer viaje misionero el apóstol Pablo estaba junto con Silas, junto con Bernabé. Él estaba exhortando a la iglesia a perseverar en la gracia. Así es, tenemos no solo que tomar, sino perseverar, no poner nuestra confianza en nuestras buenas obras. No es porque si tú oraste hoy que Dios te va a bendecir, pero es que tú oraste porque sabes que Dios te ama y que Él va a dar respuesta a tu necesidad porque Él te ama, es por gracia. Entonces no es porque no es porque no oramos, es que eso nos perjudica, es por cuanto no oramos para tomar de la gracia, es tomar gracia sobre gracia. Así que por eso es importante perseverar en la gracia. Y que a pesar de que la realidad nos esté diciendo algo completamente contrario a lo que la Biblia dice que nos ha sido dado a nuestro favor, yo voy a perseverar en la gracia. Aunque yo hoy me sienta mal, yo voy a perseverar en la gracia. Voy a insistir y voy a continuar creyendo que ya me ha sido dada una vida de gozo. No tengo por qué vivir deprimido. Ahora es mi decisión sentirme, vivir en la sensación de que estoy en una vida abundante, vida nueva y abundante. Así que tenemos que aprender a perseverar en la gracia, como nos dice la Escritura. Podemos ver cómo en Hechos 15:11, cuando se hizo ese concilio en Jerusalén, porque en Jerusalén los primeros cristianos que eran judíos estaban sorprendidos de que también a los no judíos les hubiera
les hubiera alcanzado la salvación de Jesucristo y que hubiesen sido bautizados y hubiesen recibido el Espíritu Santo. Por eso hay ellos una conclusión a la que llegaron es, somos salvos todos por gracia, no solo los judíos, sino también los gentiles, los que no son judíos. Aún ellos como judíos tuvieron que entender y renovar su entendimiento y entender que no era por cumplir con la ley que ellos eran aprobados por Dios. No es por cumplir con la ley, sino es por cuanto Cristo ya ha sido aprobado por Dios al morir en esa cruz y al resucitar y poner nuestra confianza en Él, que nosotros también de la misma manera somos salvos por gracia, dice la Escritura. Por eso en Hechos 20:24, Pablo está hablando del Evangelio de la gracia. Es la buena noticia de Jesucristo, que a través de la gracia nosotros tenemos salvación. Así es que, querida iglesia, así que Dios nos ha llamado entonces de esta manera a vivir por gracia, porque la gracia nos hace justos. Esta es la justicia que viene por la gracia. Esta es la justicia atribuida a nosotros a favor nuestro de parte del Señor Jesucristo. Así que sabemos que es por causa del sacrificio de Jesús, por causa de esta gracia que nosotros, por tanto, hemos sido salvos, y es así como nosotros tenemos que vivir. La gracia nos ha hecho justos, lo que hizo Jesús nos ha hecho justos. Entonces esto quiere decir que ya no depende de lo que yo haga o no haga, sino que Él ya me ha hecho justo a mí. Y tenemos que entonces recordar un principio básico, y es que es por causa del sacrificio de Jesús. Recuerden cómo nos dice Colosenses 1:20, ahí nos dice, y por medio de Él, está hablando de Jesús, de Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que ahí nos declara cómo a través de Jesús hubo una reconciliación de todas las cosas. Tanto de las que están en la tierra como en los cielos, y dice que a través de la sangre de su cruz, nos está hablando así de su sacrificio, hizo la paz con nosotros y nos reconcilió. En eso consiste la gracia. Esta es la obra poderosa de Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que tenemos que mantener ahí nuestra confianza. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice algo poderosísimo. Dice la Escritura cuando describe a Jesús, cómo Jesús vino. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró, no estimó permanecer como Dios como algo a lo cual aferrarse. Y dice la Escritura, voy a leerlo para ustedes. Si tienen ahí la Biblia a la mano, me pueden acompañar porque es una de las escrituras más importantes de este tema, donde dice ahí Filipenses capítulo 2, ahí en el verso 5, a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a quedarse en la gloria con el Padre, dice, sino que se despojó a sí mismo. Él voluntariamente abandonó su estatus en la gloria, estar con el Padre en la gloria. Él renunció a ese lugar de honor, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínate Dios tomar condición humana. Eso fue un despojo. Él se despojó. Por tanto, hizo a un lado su condición de Dios para tomar forma humana. Y dice entonces, si estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todavía, además de haberse humillado, tomando la condición humana, se humilló aún más, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así aquí nos está diciendo claramente que morir en la cruz fue una humillación necesaria. No había otra manera de ser salvados. Por eso la Escritura dice en Timoteo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay otra persona, no hay nadie que pueda tomar ese lugar
ese lugar de intermediario, no tenemos que ir a ningún otro intermediario, no hay intermediarios menores. Jesús es el único medio a través del cual el Padre se puede reconciliar con nosotros. Cualquier creencia de agregar a esto otros intermediarios invalida la verdad y por tanto trae confusión. Así que tenemos que permanecer firmes. Las personas religiosas necesitan oír esta gran noticia. Si tú estás aquí con nosotros por primera vez, nunca habías tenido la oportunidad de escuchar, quiero que recibas esta poderosa palabra. Si tú eres una persona religiosa que ha puesto su confianza y su esperanza en lo que hace, te darás cuenta que no tienes la certeza absoluta de tener vida eterna por causa de tus obras. Te darás cuenta que vives en la mayor incertidumbre y estás lleno de terror sin saber qué va a pasar el día que tú vayas de este mundo a Dios, qué va a pasar contigo por toda la eternidad. No hay nadie que pueda tomar el lugar, el único que le pertenece, el único lugar para estar en medio de Dios y los hombres le pertenece a Jesucristo. Él es el único mediador. Por tanto, no necesitamos poner nuestra confianza en nadie más que en Cristo Jesús. Así que aquí nos dice claramente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, por lo cual, como resultado, como consecuencia de que Jesús hizo esto, se le exaltó, dice, hasta lo sumo, se le dio un nombre que está por encima de todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí nos está diciendo claramente entonces que por causa de la obra de Cristo, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso la oración hay poder, pero por cuanto nosotros tomamos el nombre de Jesús y declaramos el nombre de Jesús, el poder no está en orar, el poder está en declarar el nombre de Jesús. Cuando tú declares el nombre de Jesús, los cielos se abren para ti, porque los cielos están abiertos. La llave para abrir los cielos es el nombre de Jesús. Ese es el código que hay que darle, hay que declarar y hay que confesar. No solo orar tiene poder, lo que nos da poder para orar es el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Así que el nombre de Jesús representa todo lo que Dios hizo a nuestro favor y todo lo que representa es que por gracia somos salvos y por tanto el Señor nos ha llamado, querida iglesia, de esta manera a ser justos por gracia, porque cuando nosotros nos tomamos ese lugar de justicia, cuando nosotros aceptamos la verdad, aceptamos y dejamos de hacer obras que nos reivindiquen con Dios y aceptamos que es por gracia, somos justos. Y voy a pasar al siguiente tema, y es que la justicia de Dios nos da un nuevo estatus. La justicia de Dios nos da un nuevo estatus, y ese estatus nos hace hijos amados y herederos de Dios. Y esta es una gran noticia. Entonces, el nombre de Jesús fue puesto en lo más alto. No hay nombre que tenga más autoridad. Por eso Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, dijo Jesús. Esa es la instrucción, ese es nuestro llamado. Nosotros tenemos que, en este último tiempo que estamos viviendo, el Señor nos está llamando a ser discípulos, a predicar el evangelio, a buscar la salvación de aquellos que todavía no le conocen, porque todos en algún momento vivimos en esta ignorancia. Todos por mucho tiempo vivimos ignorando lo que ya se había hecho a nuestro favor, trabajando por algo que ya nos pertenece y que es un regalo de parte de Dios y es nuestra salvación. De acuerdo, ahora quiero que veas conmigo Tito capítulo 3, ahí en el verso 3. ¿Ya? Dicen que el santo más pequeño es Tito porque es santito. Santito es el santo más pequeño. Tito, aquí en el capítulo 3, verso 3, nos habla de la nueva identidad. Nosotros tenemos una nueva identidad. Si nosotros vivimos de acuerdo a la justicia de Dios y dejamos de justificarnos a nosotros mismos a través de nuestras obras, viviremos una nueva identidad. ¿Sabes? La palabra dice claramente que el que esté en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? Que tener a Cristo nos hace una persona nueva. Ya no somos pecadores. Para Dios ya no somos pecadores, ya no somos indignos.
Ya no somos personas que debamos avergonzarnos de nuestro pasado. En Cristo Jesús ya hemos sido perdonados, hemos sido lavados y limpiados. Mira, lo dice Tito capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, en otro tiempo fuimos eso, ya no lo somos, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, ¿no? No levanten la mano, no hace falta que levantes la mano, ¿ok? No levantes la mano. Pero dice que éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. No, no, no levanten la mano, no es necesario. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Fíjate qué interesante cómo la Biblia declara que Jesús es Dios. No solo es nuestro Salvador, aquí dice Dios nuestro Salvador. Cuando dice Dios nuestro Salvador, está indicando que Jesús es Dios, que Jesús siendo el Hijo de Dios, habiendo venido en condición humana, es Dios mismo. Recuerda que los fariseos no lo rechazaron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús fue juzgado por decirles la verdad. Cuando él les declaró y le dijeron, te conjuro que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, tú lo has dicho, y de cierto te digo que de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran gloria. Jesús estaba hablando de su próxima venida a la tierra para gobernar sobre la tierra. Y cuando él reveló su identidad a los fariseos, ellos lo condenaron a muerte. Lo condenaron a muerte porque les dijo la verdad, que era el Hijo de Dios, que él era Dios. Así que Tito dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, Dios siempre ha sido bueno, pero en un tiempo de la historia de la humanidad se manifestó su bondad. O sea, la bondad que se puede ver en que respiramos, en que tenemos un planeta creado en condiciones para la vida humana y que todo lo que nos rodea y fue creado por Dios, fue hecho para nuestro bien, a veces no parece ser suficiente. A veces ver a nosotros mismos, nuestro cuerpo, ver nuestro cuerpo, ver lo que nos rodea, la creación de Dios, parece no ser suficiente para darnos cuenta qué bueno es Dios. Pero dice que manifestó su bondad. En algún momento de la historia Dios hizo evidente su bondad cuando Jesús vino al mundo. Y dice que Él se manifestó su bondad, dice, cuando Dios nuestro Salvador vino al mundo, y dice, y su amor para con los hombres. Jesús es la manifestación de la bondad de Dios y del amor de Dios para los hombres. Por esa razón es que Dios no tiene que hacer ya nada para demostrarnos cuánto nos ama. Dios ya nos ha demostrado cuánto nos ama. Al hacer venir a Jesús al mundo y llevarlo a morir en esa cruz, ya nos demostró cuánto nos ama. Así que en medio de la aflicción y de la adversidad, no estés dudando de si Dios te ama. No digas, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué acaso, Señor, no me amas? ¿Qué acaso no estás atento a lo que estoy viviendo? Jesús ya demostró cuánto te ama. Ahora no es cuestión de que Dios te demuestre que te ama. Ahora es cuestión de que tú lo creas y aceptes que te ha amado y te amó al morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que Él ya no tiene que demostrar cuánto nos ama. Tenemos que ver a la cruz y ahí nos daremos cuenta cuánto nos ama. Así que dice la Escritura que Él nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, dice y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que otra vez, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. Ahí está, iglesia. Quiero que veas cómo está diciendo nuevamente que el propósito de Dios, al hacernos justos por su gracia, al atribuirnos que somos justos, Él dice de ti, tú ya no eres un pecador, eres mi hijo amado, eres justo, eres digno, porque ser justo es ser digno del amor de Dios. Ya no somos indignos, somos dignos del amor de Dios, somos dignos de que Él nos oiga cuando oramos. Imagínate que tú a partir de ahora comienzas a orar de esta manera, estando seguro que eres digno de ser oído por Dios,
que no depende de que llores o que gimas o que pases horas suplicando, no depende de eso, sino es por fe, es que tú estés creyendo que eres digno, porque aquí es por justicia, y si somos justos para Dios, entonces tenemos entrada al trono de la gracia. Así que aquí nos está diciendo claramente que somos dignos ahora porque hemos sido justificados por la gracia y así hemos venido a ser herederos. Este es el punto concluyente. Todo esto es para que tú vivas una nueva identidad y esto nos lleva al siguiente punto. Tenemos un nuevo estatus ahora en Cristo. En Cristo Jesús somos hijos amados y herederos de Dios. ¿Cómo vas a vivir tu vida en Cristo sabiendo que eres tan amado y que eres hijo amado de Dios? Ya no eres un pecador. Ya no eres una chinche cristiana, una cucaracha cristiana, aquí en México, ¿verdad? Un piojo cristiano, una cucaracha cristiana. Yo creo que es lo mismo en Panamá, seguramente ya hay chinches y piojos, ¿no? O cucarachas. Ya no somos eso, somos dignos del amor de Dios, somos dignos de su bondad, somos dignos de todo el bien y el bienestar de Dios, somos dignos de la gracia de Dios, somos dignos de disfrutar la herencia. Cuando la Biblia habla de la herencia, está hablando del derecho legal que tenemos a todo lo que le pertenece a Dios. Si en este momento te llegaran con la noticia de que tú eres heredero, ¿qué significaría eso para ti? Oiga, le tocan a la puerta y vienen y te dicen, te tengo una gran noticia. ¿Qué crees? Eres heredero. ¡Wow! No, pues, qué increíble. Aquí en México decimos, qué padrísimo. Qué padrísimo, decimos, soy heredero. Entonces, cuando piensas como heredero, dices, yo tengo, por tanto, derecho a algo. Tengo derecho de propiedad sobre riquezas, sobre posesiones. Esa es una herencia. Y la Biblia dice que hemos venido, por tanto, a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Tenemos, por tanto, un llamado de esta manera a vivir en esta nueva identidad. Dios nos está llamando, iglesia, a vivir en esta nueva identidad. En esta nueva identidad. ¿Cómo nos dice Romanos capítulo 8, verso 17? Mira qué maravilloso lo que declara la Escritura. Dice, y si hijos, también herederos. Ahí está. Esa es la identidad que tenemos como hijo, como iglesia. Somos hijos y herederos, hijos amados. Dice, y si somos hijos, también herederos, porque es un principio básico. Todo lo que le pertenece a los hijos es aquello que pertenece a los padres. Los hijos tienen una herencia en los padres. Todo lo que los padres tienen le pertenecen a los hijos. Hay leyes que protegen el derecho de los hijos, ¿saben? Aquí en México han cambiado las leyes para reconocer aún a los hijos ajenos a un matrimonio, porque esos hijos nacidos finalmente estaban en la orfandad y las leyes han tenido que cambiar para darle derecho a esos hijos, finalmente hijos. Y con mayor razón, un hijo legítimo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es poderoso. No sé si tú lo puedes recibir en este momento, lo puedes concebir en tus pensamientos. Coherederos significa que tenemos una porción como la que Cristo tiene en herencia. Jesús va a heredar las naciones, va a heredar el mundo. Él es heredero de este mundo, el dueño de este mundo por causa de su salvación. Nosotros somos coherederos, tenemos una porción de la herencia a la par de Cristo Jesús como su iglesia. Entonces nos dice claramente aquí que nosotros tenemos un llamado a vivir en este mundo como hijos amados y herederos de Dios. Así que la Escritura dice, por tanto, en Hebreos 1:14, que los ángeles son espíritus ministradores y que han sido enviados para servirte, para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. No solo herederos de vida eterna, no solo herederos de una eternidad con Dios, sino nos está hablando de derechos de salvación, porque la salvación, como ya vimos, es total y abarca todas las áreas de nuestra vida. Así que qué maravilloso, familia, dice aquí en Santiago 2:5, hermanos míos amados, oigan, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Wow, esto está poderoso. Fíjate cómo cuando pasamos por pobreza, eso nos hace ricos en fe, porque como el pobre no tiene nada, como el pobre no tiene, como decimos en México, palancas, influencias,
Como el pobre no tiene nadie quien le ayude, no tiene un patrimonio, no tiene una cuenta de banco, el pobre no tiene más que a Dios. Y dice, el pobre que no tiene más que a Dios se vuelve rico en fe. Es decir, enriquece porque a través de la fe puede recibir lo que este mundo no le va a dar. Así que dice, son ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, que ha prometido a los que le aman. Así que este es un tiempo para ensanchar nuestro corazón, nuestra fe, para ensancharnos, por tanto, en estos primeros días del año, en este comienzo de año, para vivir en el cumplimiento del poder profético de la palabra de Dios. Dios nos está llamando a posicionarnos. Así que vive con una nueva expectativa este 2021, porque lo que nosotros esperamos, eso es lo que vamos a vivir. ¿Qué estás esperando, iglesia, en este año? ¿Estás preocupado? ¿Estás viviendo con incertidumbre? ¿Estás deprimido por lo que está ocurriendo en el mundo en que vivimos? No, levanta tu expectativa. Dios nos ha llamado a vivir con una nueva expectativa y que esperemos que en este tiempo vivir de acuerdo a quien realmente nosotros somos. Somos hijos amados y herederos de Dios y por tanto somos la mayor influencia que los cielos tienen en la tierra y tenemos que usar esa influencia que Dios nos ha dado porque Jesús nos ha llamado a discipular a las naciones. Estamos aquí ahora y la razón por la que Dios nos ha conservado la vida en esta pandemia es porque Él tiene un plan y un propósito para nosotros y Él quiere manifestarse, iglesia, a través de ti. Él quiere manifestarse a través de lo que tú oras, que tú declares la palabra de Dios, que tú hables lo que Dios está hablando. Necesitamos en este tiempo abrir nuestro oído para oír lo que Dios está hablando, porque lo que Dios está hablando y lo ponemos en nuestra boca es poderoso y libera el poder creativo de la palabra en medio del mundo que estamos viviendo. Así que hay que bendecir a Panamá, hay que bendecir a México, a Centroamérica, hay que bendecir a las naciones del continente, porque eso quiere Dios, que nosotros declaremos la salvación de Jesucristo. Hay que hablar con amor y con valentía el evangelio a los que no le conocen todavía. Hay que usar las redes sociales para expandir este poderoso mensaje, que la gente sepa que tú conoces a Cristo, que tu vida ha sido transformada por el amor de Dios, que la gente vea que cuando tú publicas en Facebook o en redes sociales, tú estás animándolos a vivir la experiencia que tú has tenido. Anímate a hablar de tu experiencia en redes sociales. Párate ahí, diles quién tú eres y qué eras antes y quién eres ahora y cómo lo que te ha sucedido a ti también puede ocurrirle a la vida de los que te conocen. Así que hay que hablar la palabra creativa del Señor. Hay que hablar y tomar nuestro lugar como hijos amados y herederos. Necesitamos declarar posesión de nuestra herencia. Declara sanidad y milagros en tu vida porque eres heredero de salvación. Declara prosperidad y abundancia en tu vida. Habla como Dios habla porque dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y eso es poderoso. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y dile, Señor, dame una palabra como el centurión que llegó a Jesús y le dijo, Señor, no soy digno que vengas a mi casa porque no soy judío, pero di la palabra y tan solamente di la palabra porque yo soy hombre de autoridad y también tengo gente que está bajo mi autoridad y yo mismo estoy bajo autoridad de otros, pero yo cuando alguien dice ve, voy, y cuando le digo a alguien ve, él va, y entonces solamente di la palabra, solamente di la orden, da la orden y eso será suficiente para mí. No tienes que venir a mi casa, bastará que tú des la palabra, des la orden y mi siervo que se está muriendo va a ser sanado. Y dice la Biblia que en esa misma hora el siervo del centurión fue sanado cuando el centurión le pidió a Jesús que diera la orden. Y ahorita este es el tiempo que estamos viviendo, hacernos uno, unir nuestra boca a la boca de Dios, unir nuestra boca a la boca de Dios, porque la boca de Dios es una boca profética, es una boca que habla a este mundo, habla a las naciones para salvarlas. Hay que unir nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, hay que unir nuestra oración a Dios el Padre y declarar su voluntad a través de lo que oramos, a través de lo que decimos. De acuerdo, quizás algunos necesitan un buen enjuague de boca, una buena lavada de jabón.
Necesitamos todos ahí una buena lavadita. ¿Recuerdan al profeta, Isaías, cuando el Señor le puso en su boca carbón ardiente? Era bien mal hablado ese profeta, bien mal hablado. Aquí en México hay partes de México donde la gente es bien mal hablada, dice palabrotas. Hay cristianos que dicen palabrotas. Entonces, ¿sabes qué? Necesitas que pongan fuego en tus labios para que hables una palabra llena de gracia. Entonces, quiero terminar con lo que nos dice aquí Marcos y animar tu fe el día de hoy, ensanchar tu fe, ensanchar tu oración, ensanchar tu boca profética. Hay que abrir la boca, hay que ensanchar la boca y hablar lo que Dios está hablando sobre Panamá. Hay que ver cómo Dios está viendo en Panamá, hay que oír lo que Dios está diciendo sobre Panamá, sobre México, sobre nuestros vecinos, sobre el matrimonio, sobre tus hijos. Deja de quejarte de tus hijos, habla una palabra creativa sobre de ellos, hónrales y aunque parezca contrario a lo que en realidad ellos son, tú habla la palabra creativa y declara que ellos son lo que realmente Dios dice que son. De acuerdo, allí en Marcos capítulo 11, quiero terminar, Pastor Chayán, con esa declaración poderosa que Jesucristo hizo cuando él, recuerdan ustedes, fue al templo y visitó al templo, y dice que cuando él estaba saliendo ahí del templo, ahí después del verso 20, y maldijo la higuera, dice que al día siguiente los discípulos se sorprendieron y dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. Ellos estaban sorprendidos. Jesús les estaba entrenando para hablar de una forma poderosa. Y en este caso el Señor maldijo, habló mal de la higuera que no había dado fruto. Hay que secar esas higueras que no dan fruto. Hay que secar esas higueras que están causando daño a la familia, al matrimonio, a nuestra nación. Hay que hablar a esas higueras y secarlas. Y dice que Jesús lo hizo para mostrarle, enseñando a los discípulos cómo vivir de una manera sobrenatural. Y Jesús les dijo: tengan fe en Dios. En el original es: tengan la fe de Dios. Tengan la fe de Dios, les dijo. O sea, la fe que Dios tiene. Porque la fe que tenemos es la fe que Dios tiene. Y la fe que necesitamos es la fe que viene de Dios. Así que Jesús les estaba enseñando a los discípulos a vivir de acuerdo a la fe de Dios. Y la fe de Dios le estaba diciendo a Jesús: seca la higuera, sécala, háblale a la higuera. Y parece que nada había pasado, pero al otro día se dieron cuenta que sí había pasado, que la palabra del Señor tenía poder y que él había acabado secando la higuera desde la raíz. Entonces Jesús nos da una poderosa enseñanza y nos dice: porque de cierto les digo que cualquiera que le diga este monte, quítate. Hay que hablarle a estos montes que están en nuestro camino estorbando. Hay que hablarles y darles la orden que se quiten y se echen en el mar. Hay que hablarle esta pandemia que se quite de nuestra nación. Hay que hablarle esta pandemia que se quite de nuestra ciudad, que se quite de nuestra comunidad. Y dice que Jesús declaró: y aquel que diga, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, no dude, importante, no dudes, sino que creyere que será hecho lo que dice. Si tú crees que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. Si tú crees que será hecho lo que dices será hecho. Una vez más, si tú crees que será hecho lo que dices será hecho. Estamos creando cuando creemos. Cuando creemos, estamos creando una nueva realidad. Tenemos derecho a vivir una nueva realidad. Cristo creó una nueva realidad cuando Él nos salvó por gracia. Él ya creó una nueva realidad, nos sacó de la religión y nos ha llevado a vivir en la gracia. Así que dice: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido y entonces vendrá. Todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido y entonces vendrá. Aquí es donde decimos por fe, porque yo tengo la seguridad y certeza de tener algo que todavía no llega, no está aquí. El día que llegue ya no necesito fe, más bien hay que darle gracias a Dios. Pero mientras las cosas no llegan y estamos en espera, Él está en nuestra espera y Él nos está llevando a esperar para crecer en fe. Y cuando nosotros, a pesar de que nada parece suceder, hablamos la palabra creativa, hablamos la palabra de fe, por fe recibimos, finalmente las cosas vendrán y se manifestarán.
Quiero finalmente orar, Pastor Chayán, por la iglesia que está aquí esta noche aquí con nosotros. Quiero orar por ustedes para que de esta manera estemos viviendo en esta nueva realidad que ha sido creada para nosotros por Cristo Jesús. Padre bendito y Dios todopoderoso, te damos gracias porque tú nos has hecho justos por la fe, tú nos has hecho justos por tu gracia, nos has llamado a tener paz contigo, a ser reconciliados, nos has llamado, Señor, a disfrutar de tu gracia para ser justos. Tú has dicho que somos justos por lo que hizo tu Hijo Jesucristo y hoy nosotros lo aceptamos. Hoy lo tomamos y lo recibimos y te damos muchas gracias por amarnos tanto, por hacernos justos y por llamarnos a vivir en una nueva identidad de hijos amados y herederos. Esta noche nos levantamos en esta identidad de hijos y herederos. Nos levantamos en la autoridad que tú nos has dado como iglesia de Jesucristo para bendecir a Panamá, para bendecir a México, a todo Centroamérica, a todo este continente. Bendecimos nuestras naciones con tu salvación. Bendecimos nuestras naciones con el nombre de Jesucristo. Hoy bendecimos nuestras naciones con sanidad y con paz. Y tomamos autoridad en contra de esta pandemia, en contra de toda obra de tinieblas. Y declaramos, Señor Jesucristo, que tú, Señor, tienes dominio. Y tú, Señor, tienes toda autoridad en el cielo como en la tierra. Y estamos aquí para servir a tus propósitos y manifestar tu grandeza en nuestras naciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús ahora, milagros creativos, milagros financieros. Estoy liberando la palabra profética en esta noche. Declaro que Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre poderoso. Tengo una sensación tan maravillosa de que Dios en este momento se está moviendo en tu vida y estoy liberando su poder creativo. Estoy hablando la palabra de cumplimiento profético en este último tiempo, Señor. Tú vienes por una iglesia gloriosa y estoy declarando que estás engrandeciendo a tu iglesia aquí ahora, engrandeciendo a tu iglesia aquí y ahora. Gracias por lo que tú estás haciendo, sanidades, milagros, milagros financieros, milagros para restaurar y sanar el matrimonio, para restaurar la familia. Declaro sanidad sobre esta nueva generación de niños y de jóvenes, tu poder actuando en este momento en el nombre precioso de Cristo Jesús. El Señor está soltando regalos. Te pido que tomes un momento y le pidas al Señor, levantes una petición y recibe en este momento lo que tú necesitas, porque puedo sentir aquí cómo estamos ante el trono de su gracia y podemos acercarnos para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Gracias, Padre. Oh, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ve cómo se siente una paz tan increíble, una paz donde el Señor te hace descansar de tu trabajo, de tu agobio. Él te hace descansar y te hace vivir por fe. Gracias, Padre. O en el nombre de Jesús, personas que pueden estar contagiadas de este virus, declaro que estás totalmente sano. Declaro y ordeno que las vías respiratorias son libres del virus, los pulmones, que cese el dolor de cabeza, la fiebre, la pérdida de olfato, de gusto. Todo trastorno está siendo curado por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, precioso Señor. Pastor Chayán, el Señor me muestra que está trayendo una unción fresca, poderosa sobre de ti. Siento que estás entrando en una nueva estación y que el Señor se va a estar moviendo a través de tu fe y que Él estará manifestándose de una manera sobrenatural. Puedo percibir que el Señor estará supliendo necesidades en tu ministerio, en tu casa, de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, por la bendición que tú estás derramando sobre tu siervo. Lo bendecimos. Declaramos que tú le estás fortaleciendo en su fe, en su corazón y ensanchando su visión en este tiempo para tu iglesia y para la red donde él ministra. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.